Bueno, buenas tardes a todos. Supongo que ya estamos como conectándonos. Veo que tenemos unos poquitos participantes, pero como que vamos a seguir mandando. Pero en este canto, la cosa dice así. Cuando la nombramos a María, como decimos, y tu María, entonces ahí hay un... ¿Sí? ¿Se entiende? 3 palmas. Y tu María... A ver, no los veo porque hay muchos están con la cámara apagadita, pero quiero creer que me han entendido. Y tu María... Y así vamos a seguir adelante, ¿sí? Y tu María... A ver. Hazme música de Dios y tu María. Anima las cuerdas de mi alma. Aleluya. Amén. Me quedé sin voz con que cantar, mi alma vacía dormía en sequedad y pensé para mí, me pondré en sus manos de madre, me quedaré en su amor. Y tu María, ahí, hazme música de Dios y tu María, otra vez, anima las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. María, acompaña tú mi caminar. Solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos de madre, me quedaré en su amor. Y tu María, otra, hazme música, Dios y tu María, anima las cuerdas de mi alma. Aleluya. 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 Amén. Sí, Señor, sí, Señor. Claro que sí. Cantándole a nuestra madre, así nos encontramos esta tarde. Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno que tenemos este espacio de formación donde nos reunimos en alabanza, donde nos reunimos, sí, para alabar a nuestro Señor y para seguir creciendo un poquito más en Él. Así que, bueno, invitados como estamos, veo que poquita gente tenemos acá en Zoom. Bueno, la ventaja que vamos a tener de participar aquí por este medio, por Zoom, es que vamos a poder después como hacer un intercambio, ¿no? De preguntas, de consultas y aquello en los que yo los pueda ayudar, pues lo iremos así haciendo. ¿Sí? Bueno, entonces, como ya la hora nos corre, les voy a pedir que nos pongamos en presencia de Dios y ya vamos viendo cómo empezamos con la enseñanza, pero nunca antes de la oración. Primero, como decía San Juan Pablo II, a toda acción la debe preceder la oración. Entonces pongámonos en presencia de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dios, amado Señor Jesucristo, nuestro hermano, nuestro Salvador, Espíritu Santo, amado Espíritu Santo. Clamamos tu presencia sobre nosotros en esta tarde, amado bendito Espíritu de Dios.
Ven Espíritu Santo hoy, ven a unirnos, ven y sopla sobre nosotros, haz como un barrido que se lleve todas en estos momentos las cosas que nos ocupan, que nos preocupan, todo lo carnal y material con que lidiamos, y déjanos solo con tus cosas. Centra en ti nuestro pensamiento. Que hacia allí vamos. Queremos, Señor, tener más conocimiento de Jesús. Queremos que nos recuerde sus enseñanzas. Solo con tus cosas. Queremos que nos lleves a la verdad, que nos enamores más de nuestro Señor. Esta canción seguro la saben. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Otra vez, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret. Y si vos también estás enamorado de Jesús, empezá a participar ahí. Yo no te puedo ver, pero poneme ahí en el chat, a ver que se vea, que se sienta que también estás enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret. Amén. Así, enamorados de Jesús. Así queremos quedar.
enamorados de nuestro Dios, sí, Señor. Y enamorado de Jesús. Sí, Señor. Pidamos, hermanos, el Espíritu Santo para que nos ayude, para que se haga cargo de esta oración, de esta enseñanza, que Él nos vaya guiando, ¿sí? Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Hoy la vida que me das la invoca en su dolor y clama, ven, Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mi penar en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Ven a morar, Maranatha. Ven a morar. Ven a morar en nuestra vida, Señor. Ven. Ven a hacer tu morada en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, en esta tarde. Ven. Maranatha. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, ven. Ven. Ay, Sarabaray, Sanamarasele y Ereshare. Ranamanahatsi, Mirea Soro, Mia Isaririo. Ay, Sare, Miria Dia Sharabaranda, Rio, Marakati, Miria Sharo. Miria Dia Idare, Miria Sharo. Maria, Maria. Namanaya Sanamari, Namare Sharo, Nainari Sharo, Viayim, Nare Viay Sharo, Viay Sare, Mira, Ramaria Sharo, Miri Dio, Viay, Namare Sanamari. María Santa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno,
mis hermanos, vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Para ello vamos a ver si me sale esto de compartir la pantalla y todo este tipo de cosas que nos estamos un poco que aprendiendo ahora cómo se hacen, ¿no? Así que un poquitito de paciencia conmigo. Enseguida lo tenemos. Bueno, si no la tengo aquí a Silvina que gentilmente me va a estar ayudando. Bien, ¿me pueden, por favor, decir si se está viendo bien la pantalla, si está clarito? Se ve perfecto, Juan. Sí, hermano, ahí sí. Bueno, gracias entonces. Bueno, quería contarles que esto, en fin, hoy vamos a volver a hablar de la Biblia, del libro del Señor, del cual ya hemos hablado en otros crecimientos anteriores, empezando con el primero, en el que proponíamos comenzar con la lectura de la Biblia, aquellos que no lo habían hecho nunca, partiendo del Nuevo Testamento, ¿sí? Partiendo de los Evangelios en adelante, porque es como más actual. Después tuvimos sucesivas enseñanzas y una muy importante que nos dio el padre Marcelo, recuerdo, prácticamente tocando, iniciándonos en lo que es la Lectio Divina. Y bueno, esto simplemente ahora estamos como tratando de incorporar algunas cosas más, algún conocimiento más de qué se trata esto de justamente interaccionar, dejarnos interpelar, hacer como que la palabra se haga carne en nuestro corazón. Por eso empezamos cantándole a la Virgen, porque ella tiene tanto que ver con la palabra de Dios, ¿sí? En ella el verbo se hizo carne. Ojalá sea algo parecido. Bien, yo no puedo emularlo a nuestro sacerdote, el padre Marcelo, pero de alguna manera quisiera como recuperar algunas de las cosas que se nos han dicho y sintetizarlas en este momento cuando hablamos de la lectura de la palabra de Dios. Y lo vamos a sintetizar así como en 5 pasos, ¿sí? El primer paso. Cuando vamos a estudiar, a leer, a dejarnos trabajar por la palabra de Dios, no es lo mismo que leer cualquier otro texto o cualquier otro libro. Aquí es necesario invocar al Espíritu Santo. La primera carta a los Corintios, Pablo nos dice, ahí está la cita escrita para que puedan ir tomando nota, pero ahí San Pablo nos dice que nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Por ello, antes de empezar la lectura, antes de comenzar un estudio, tenemos que invocar al Espíritu Santo, porque es Él quien ha, de alguna manera, inspirado a los escritores sagrados, ¿sí? Que son llamados agiógrafos. Una palabra difícil, pero justamente son aquellos que han escrito la Biblia, bien, bajo inspiración del Espíritu Santo. Está bien que ellos le han puesto incluso su propia letra, su estilo, su estilo de escritura, pero siempre fue bajo inspiración del Espíritu Santo. Y vemos como así segundo paso, justamente leer la Biblia, leer. Como dice Isaías en el 34, buscad el libro de Yahvé y leed. ¿Sí?
que esto se tiene que hacer algo, una costumbre en nosotros, ir a buscar la Biblia y leer. Y algunas formas de cómo se lee, algunos consejitos. La palabra de Dios se lee lentamente, se lee humildemente, ¿sí? No queriendo yo extraerle cosas, sino dejando que ella me trabaje a mí. Y tengo que leerla observando algunas cosas, como por ejemplo, ¿de qué trata el texto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Me puedo identificar con alguno de esos personajes? ¿Qué están haciendo? ¿Y en qué tiempo están? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Y dónde ocurrió esto? De alguna manera me tengo que ir incorporando yo como uno más dentro del pasaje que estoy leyendo. Y en el tercer paso, meditar. En el libro de Josué decimos, no se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito. Y fíjense qué cosa interesante, porque esto es como una promesa de nuestro Dios. Y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Tendrás suerte y éxito en tus empresas, obrando según nos marca la Biblia. Entonces, meditamos. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué quiere que cambie o qué quiere que haga? ¿Qué acción debo tomar yo en mi vida? ¿Qué mensaje recibo para mi situación actual, en tiempo y espacio, hoy, ahora? El cuarto paso es la oración. Una vez que he leído y que he meditado, pues la meditación me lleva hacia la oración. Como dice Pablo, ¿no es cierto? Orar al mismo tiempo también, ¿sí? Para que Dios nos abra una puerta a la palabra y podamos anunciar el misterio de Cristo. Es decir, la meditación me va a llevar a la oración. En la oración yo sé que Dios me está hablando, me está revelando su guía para mi vida. Me perdona, me ama, me sana, me renueva, me anima, me fortalece y fundamentalmente esto, se queda conmigo, permanece en mi corazón. Y el último paso para esta lectura, hermanos, es vivirla. O sea, quien permanece en el Señor debe vivir como el Señor, como dice la primera carta de Juan. La lectura en oración y esta comprensión que me da de la palabra de Dios me conducen necesariamente al amor que es el propio Dios, a la conversión. Me llaman así a cambiar cosas, a cambiar mi vida y a dar testimonio en el mundo de cristiano. Quise dar aquí un pequeño resumen de todo lo que hemos visto respecto de la Biblia, para que no sea solo conocimiento como vamos a entrar ahora, en un momento en el que vamos a tratar de comprender o de aprender un poquito más acerca de la Biblia, un poco más de conocimiento acerca de la Biblia. Bien, y voy hacia allí entonces. Lo primero que uno dice es, bueno, yo la Biblia la identifico como mi libro, un libro, el libro sagrado. Pues bien, la Biblia no es un libro, eso es lo primero que tenemos que saber. Biblia viene de biblos, que es una palabra griega que significa escrito, texto, pero Biblia es el plural de Biblia. O sea, no es exactamente un libro, sino que es una biblioteca. La Biblia católica es una biblioteca de 73 libros. O sea, usted cuando tiene una Biblia en sus manos o delante suyo, usted tiene delante suyo 73 libros. Es decir,
imagínese que usted lo que tiene por delante cuando tiene ese libro es toda una biblioteca completa y que está inclusive clasificada, ordenada. Ese orden fue dado, creo que alrededor del año 1500, sí. De alguna manera que permanece hasta hoy, siglo XVI, ¿sí? Y fue un obispo inglés, el obispo de Canterbury. Después lo va a ver en el texto que se va a pasar con toda la enseñanza, que son más datos, para que usted también al leer reciba algún dato más. Y tiene ahí diferentes libros que están ordenados y vamos a ver más o menos de qué trata ese orden hoy. Fue escrito por más de 40 hombres, se piensa que cerca de 50, ¿sí? Todos esos libros. Se escribieron no de un día para el otro, sino que llevó cerca de 1500 años escribirlo. Desde el 1400 a.C., que fue cuando Moisés recibió las primeras tablas de la ley, hasta más o menos el 110 después de Cristo. Esta fecha no la tome por favor como algo definitivo, porque los propios historiadores discuten si es año más o año menos y hasta ahí ya, en fin, uno no tiene conocimiento como ni para discutir ni para intervenir en esa discusión. Bien, pero más o menos estamos entre 1500 años que llevó escribir la Biblia. De estos 40 escritores fueron pastores, reyes, pescadores, campesinos, doctores, recaudadores de impuestos. O sea, todo un conjunto bastante variopinto. Fíjese qué cosa interesante, que ninguno era de profesión escritor. Si bien se ve que sabían escribir, pero no eran de profesión escritor, ¿no? Tal vez si fuese escrito en el día de hoy, algunos de ellos pudiéramos haber sido nosotros mismos. ¿Y desde dónde se escribió? Y se escribió desde Roma, desde Jerusalén, de Babilonia, lo que hoy es Irak, de Persia, lo que hoy es Irán, de Grecia, de Turquía. O sea, se escribió desde una cantidad de lugares muy interesantes, tal cual como se iba desplazando o se fue moviendo la historia del pueblo de Dios. Y así vemos entonces que tenemos este espacio de entre 1400, que fue la época de Moisés, hasta unos años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, que fue en el 33 después de Cristo, ¿no? Hubo 40 escritores diferentes, entonces, alrededor de 1500 años para escribirla. Una obra realmente monumental. Entonces, resumiendo, tenemos 73 libros y 40 escritores, casi 1500 años para escribirlo. Quiero decirle que ningún escritor vivió 1500 años. Ahí se cuentan más de 10.000 eventos. En la Biblia encontramos más de 10.000 eventos. Hay una historia, sin embargo. A pesar de todo ello, tantos escritores y tantos libros, es una sola la historia que se está leyendo. Hay una unidad temática, ¿sí? No tiene ninguna contradicción un libro con otro. Bien, esto nos hace pensar de que realmente aquí no hay una obra humana. Aquí no hay una obra humana. Evidentemente, todo este trabajo, esta colección, esta escritura, este cuento de los hechos y demás, pues realmente es como que tiene un solo autor. Un solo autor. Dígame si adivina quién es ese autor. Si adivinó quién es ese autor, escriba por ahí en el chat o escriba por ahí si está en Facebook, póngame quién le parece a usted que es ese autor. Y lo develo en 5 segundos.
No lo develo yo. Vamos a pedirle a alguien más que lo devele. ¿Quién le parece que fue el autor? El apóstol San Pedro nos dice en su segunda carta que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Sí, es el Espíritu de Dios, o sea, el propio Dios, Dios Espíritu, quien es el autor de toda la Biblia. Sigamos trabajando entonces un poquito más. Mire, de los 73 libros, 46 se escribieron antes del nacimiento de Jesús. 46, o sea, la mayor parte. Bien, y eso es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. $27 libros fueron escritos poco después de Jesús, después de su paso por la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, estos 46 libros del Antiguo Testamento, todo escrito antes de la llegada de Jesús, entre el año 1400 y el año 80 a.C. Tenemos que hacer una referencia que testamento significa, en este caso, pacto o acuerdo o alianza, como la conocemos también. Esta alianza fue un acuerdo que Dios hizo, pero con la nación de Israel. Bien, las promesas fueron para la nación de Israel. Y fue escrito en hebreo, ¿sí? En hebreo antiguo, lo que se llama arameo, el idioma de Israel. Y todo ocurre, o casi todo ocurre en la historia de este pueblo, fíjense, en un espacio pequeñísimo de lo que es el mundo, que es la actual Palestina, ¿no? Entonces, como resumen, bien, todo escrito en un periodo de 1500 años antes del nacimiento de Jesús. Dijimos, testamento significa pacto o acuerdo, es una alianza con el pueblo de Israel y fue escrito en hebreo, a diferencia del Nuevo Testamento, que son menos libros, pero que se escribieron después de la muerte de Jesús, entre 48 y 120 después de Cristo. Y la nueva alianza es un acuerdo que Dios hizo con todas las naciones, con todas las naciones. Y a diferencia de esto, la mayoría de sus escritos fueron hechos en griego. En griego. No existe en este momento ningún original. O sea, ya se destruyeron todos. Saben que la calidad de los materiales que se usaban para la escritura no eran las mismas que tenemos ahora, o sea que duraban muchísimo menos tiempo. O sea que no existen en este momento ninguno de los originales en los que fueron escritos. Bien, entonces empecemos a ver cómo son los libros de la Biblia y cuáles vamos a ver primero. Vamos a ver primero estos 5 primeros libros, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros que se le atribuyen a Moisés, como que él fue su autor. Y anduvieron ahí por el año 1400 a.C. Bien, estos 5 libros, atento a estos nombres, se llaman Torá. Torá es el nombre hebreo, esta es la ley judía, Toreo, o también llamado Pentateuco, Penta por 5. Y cuentan desde la creación del mundo, según la creencia espiritual, desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Bien, todo el camino. Todo ese espacio que ahí marcamos en verde arriba en la flecha. Bien, veamos este primer espacio entre la creación del mundo hasta los 2500 años antes de Cristo.
en donde que eso está relatado en el primer libro, que es el libro de Génesis, y está de los capítulos 1 al 11, nos cuenta la creación del mundo, la primera familia humana, cómo se propagó el mal sobre la tierra, nos habla del diluvio universal y de la división de la humanidad en naciones y lenguas. En sus siguientes capítulos nos cuenta cómo Dios escogió padres para la futura nación de Israel, ¿sí? Abraham y Sara, y 4 generaciones que crecieron desde una pareja hasta 70 personas. En el segundo al quinto libro, ¿sí? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, habla del comienzo de la nación de Israel y cómo Dios les dio sus leyes. Los siguientes libros, del 6 hasta el 17, son libros de historia. Están escritos por varios autores, ¿sí? Y ahí está el libro de los reyes, el libro de crónicas, bien, el libro de Nehemías, de Esdras, y eso sí cubren el periodo desde 1400 al 80 a.C. y hablan de la posesión de la tierra, el establecimiento del reino de Israel, la cautividad en Babilonia y el regreso a su tierra. Toda historia del pueblo judío. Siguen, como en toda buena biblioteca, no pueden faltar libros de poesías. Y son los libros 18 al 22. Son esos 5 libritos. En el que tenemos a Job, que justamente trata del cuestionamiento del hombre y el sufrimiento, los salmos, que son una colección de poemas y con música, los salmos se cantan, y los proverbios, que son una colección de dichos, de sabiduría, cortos, y seguimos con Eclesiastés, que habla de cómo vivir en un mundo donde todo es vanidad, y en la poesía no puede faltar el amor. Entonces tenemos el Cantar de los Cantares, que es un poema sobre el verdadero amor romántico, un poco como el romance que existe entre nuestra alma y nuestro Señor. Bien, siguen después libros muy importantes que son los libros de profetas mayores y de los profetas menores, y que son una cantidad. Estos ya son, sí, como para ir estudiando un poco más. Del libro 29 hasta el 46, leemos a los profetas. Y los profetas, ¿qué era lo que predecían? Predijeron que alguien de Israel, o sea, un hijo de Israel, una persona de Israel, un día sería Salvador y Rey del mundo. Todo eso fue prefiguración de Jesucristo. Incluso a los padres de Israel les dijo Dios que uno de sus descendientes nacería un día y bendeciría al mundo entero. La historia del Antiguo Testamento es, entonces, alguien está viniendo. De eso podemos ver. Alguien está viniendo. ¿Sí? Se está hablando de alguien que vendría. ¿Y qué características tenía eso? Mire, todos los profetas, los sacerdotes y los reyes de Israel se los ungía. Se los ungía con aceite cuando tomaban su puesto. Acá en el grafiquito es una representación de cuando el profeta Samuel ungió al pastorcito David, que iba a ser el gran rey David después. Entonces, de esa unción trata. Esto era como una ceremonia en la cual se le confirmaba, era una ceremonia como de iniciación en ese destino, en ese cargo, en ese puesto que iba a ocupar en la historia según Dios. Y los profetas de Israel habían predigido que Dios iba a ungiría un líder mundial, pero ya no con aceite, sino con su espíritu.
Ungido es la palabra que usamos en castellano. En hebreo la palabra es Mesías y en griego Cristo. Es por eso que hoy cuando hablamos de Jesús, esas son tres palabras que a menudo se utilizan para referirse a Jesucristo, ¿verdad? Jesús es el Mesías, alaba lo que vive, decíamos, ¿no? Y demás, y Jesucristo, y el ungido, en fin. Veamos un poquito cómo resumimos esto. El mensaje entonces de los profetas, hoy podemos entender ya no que es alguien que está viniendo, sino que Cristo viene, el ungido viene, el Mesías viene. Eso era lo que estaban prediciendo todos los profetas. Bien, fíjense, ahora nos vamos a referir a ese pequeño espacio amarillo que vemos en la línea de tiempo. El Nuevo Testamento en adelante. Los 27 libros se escribieron después de la resurrección de Cristo. Después. Los primeros 4 cuentan, a pesar de que son versiones independientes, cuentan la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Esos libros, los primeros 4, se llaman evangelios. Y el evangelio es una palabra griega que significa buena nueva. Los autores Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 fueron testigos presenciales, ¿sí? Mateo, Marcos y Juan. Lucas conocía a muchos de los testigos presenciales. Y Jesús vivió y murió entre el año 0 y el año 33. Pero los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos mientras los testigos del paso de Jesús por esta tierra aún vivían. Los 4 evangelios nos dan evidencia que Jesús es el Cristo, es el ungido de Dios, es el que fuera anunciado en los tiempos del Antiguo Testamento y muestran que todas las profecías se cumplieron en Jesús. Dicen y hablan del propósito de la venida de Jesús. Revelan su vida y su servicio que fueron perfectos. Revelan cuál es la verdadera fuente de su enseñanza. Cristo decía, lo que hablo es lo que el Padre me dice. Evidencian que Él es el Hijo de Dios y que merece nuestra adoración. Y un hecho que nos ayuda a entender por qué su propia nación lo mató, pero no es que sea propio de ellos, Tal vez debamos entender cuáles son los intereses, la propia maldad del hombre, que es la que lleva a condenar a Jesús, ¿sí? Tal vez no sea demasiado feliz decir que a Cristo lo mataron. Los carismáticos creemos que el Señor se entregó por nosotros, se entregó porque nos amaba, ¿sí? Se acostó en ese madero, ¿sí? Para rescatarnos a nosotros. Una cosa importante de entender es que en los evangelios no está todo lo que hizo Jesús. No. Nos dice la Biblia de Jerusalén, en el Evangelio de Juan, dice, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Y si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. En el mismo San Juan, en el capítulo anterior, dice que Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bien. O sea, no toda la enseñanza está escrita en la Biblia. Piensen que durante 1500 años, esta transmisión de los hechos de Jesús, de los hechos que relata la Biblia, fueron transmitidas oralmente. Por una razón muy sencilla. La imprenta, Gutenberg la inventó en el siglo XV, ¿sí? Por ahí por los años 1400. Tal es así que la primera Biblia impresa, la Biblia de Gutenberg, es del año 1450. Piensen que esos escritos antes se copiaban a mano, ¿sí? Todos tendrán la imagen esa de los monjes en los monasterios escribiendo y pasando a mano, copiando a mano y generando esos volúmenes hermosos con bellos dibujos y pinturas. Bien, pensemos que no era para todo el mundo. Tampoco había escuelas, muy poca gente sabía leer. Las escuelas nacieron después de la Revolución Francesa, ¿sí? Por ahí por el año 1800, y ahí empezaron las escuelas. Sabemos que a principios del siglo XX había muchísimo analfabetismo, muchísima gente que no sabía leer, a pesar de que ya teníamos 100 años desarrollando escuelas. Y no era una lectura común la Biblia. Este impulso, este empuje que tiene la Biblia hoy en día, que es para todos, se lo dio el Concilio Vaticano II en los años 60, en la década de 1960. Ahí es donde la Biblia realmente se empieza a difundir con mucha más fuerza, y hoy cualquiera de nosotros tiene la Biblia en varios formatos. La tiene en papel, la tiene en su computadora, en su teléfono. En fin, la difusión ha sido grande, y por eso también el esfuerzo que se ha hecho para incitar a la gente, para alentar a la gente a que comience a leer la Biblia, a incorporar la Biblia a su vida. Bien. Entonces, decimos que el quinto libro del Nuevo Testamento es los Hechos, o Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, y cuenta la historia de los primeros 30 años de la cristiandad. Siguen después las cartas apostólicas, del libro 6 al 26. Son cartas escritas por los apóstoles a varias iglesias o a varios individuos, y aquí te encontramos verdadera instrucción sobre la vida cristiana. El último libro, el libro 27, el libro de Apocalipsis o de Revelaciones, es una profecía, y de la que tal vez de lo único que podamos de alguna manera aseverar como hecho histórico es de la destrucción de Jerusalén y la caída de la nación judía en el año 70 después de Cristo a manos del Imperio Romano. Hay una cantidad de fabulaciones y de interpretaciones que hablan de que ahí está el fin del mundo. Realmente, si se quiere acordar algo del libro del Apocalipsis, yo le sugiero que se acuerde de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Allí el Señor Jesús dice: estoy a la puerta y llamo. El que me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Una belleza. Una belleza. Si hay algo que uno se puede acordar del Apocalipsis, está buenísimo acordarse de esa cita. Bien, hasta aquí era el cuento que tenía para contarles. Entonces, resumiendo, 73 libros, 46 antes del nacimiento de Jesús, el Antiguo Testamento, y 27 libros escritos después de la resurrección de Jesús, el Nuevo Testamento. Bien. Ok,
hasta aquí era lo que tenían para mostrarles, para contarles acerca de este conocimiento. Bien, no sé, creo que tenemos espacio para preguntas. Le pregunto a Silvina, que es quien maneja este Zoom. No sé si quieren prender sus cámaras para que nos veamos. Hay 10 minutitos, Osvaldo. 10 minutitos. Bueno, entonces es poquitito, 10 minutitos tenemos nada más. Si alguien tiene alguna consulta, con todo gusto, en lo que pueda, lo ayudo. Si abren su micrófono, yo puedo ponerlos en pantalla para que puedan hacer su consulta. Uh-huh. El libro del Apocalipsis se atribuye a Juan, ¿verdad? El Apocalipsis, sí, según San Juan, Sí. así se dice. Apocalipsis o revelaciones, es como una profecía que recibió San Juan. San Juan habla como de un arrebato y que le fue mostrado y anunciado todo lo que él relata en el libro del Apocalipsis. Hay unas alabanzas bellísimas en el libro del Apocalipsis, ¿no? Habla del mar de cristal y Jesús en su trono y que los ancianos tiran a sus pies sus coronas. Oh, es unas alabanzas bellísimas. A él el poder, el honor, la honra, el imperio, la majestad. Buenísimo para acordarse y tomar palabras cuando nos toque alabar a nosotros, ¿verdad? Tener esos argumentos. Bellísimo. De hecho, tenemos canciones, ¿no es cierto?, que se basan en la Jerusalén celestial y demás, sí, ¿no? Que sí, surgen sí. del Apocalipsis. Sí, sí, Sí. de esa visión de San Juan, sí. Mm. Jerusalén, qué bonita eres, mares de oro, río de cristal. Bien. ¿Alguien más? ¿Tengo alguna otra consulta? Podemos ver si a lo mejor los que están en Facebook chatean algo, si me lo pueden pasar. Estoy mirando y si hay preguntas ahí también, pero no, por ahora. Bueno, perfecto. Entonces, perfecto. Nos quedan entonces unos poquitos minutos. Ok, si no hay consultas, entonces hay una vieja Muy claro. canción católica, ¿sí? ¿Perdón? No, dice, ¿Algo más? muy claro como siempre, Osvaldo, dicen en Bueno, Facebook. gracias. Bueno, los elogios no son preguntas, che. Hay una vieja canción católica, ¿sí? Te agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco tu verbo de amor. Meditar en silencio tus cosas, aprender lo que es el amor. Te agradezco tu vivo silencio, este rato para hablar con vos, encarnarme en tu sabiduría y vivir tu palabra, Señor. Todos decimos gracias. Gracias te
Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bien, hermanos, y así vamos a dar por finalizada entonces este encuentro de hoy. Pidamos la bendición de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Él nos mire benignamente, perdone nuestros pecados y nos conceda la paz. Que nos bendiga nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, ha sido un gusto, gente. Espero que les haya sido de provecho. Buenas tardes, paz y bien